Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en su programa Entre Ingenieros desde el Centro de Protección Social y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. En estas entrevistas que miércoles a miércoles vamos llevando a todos y cada uno de ustedes en la seguridad de que nuestros entrevistados han de desarrollar y compartir y han desarrollado y compartido una serie de saberes y conocimientos que ha generado más de una reflexión en todos y cada uno de ustedes. Agradecemos siempre su tiempo, su sintonía, su participación en estas entrevistas creadas exclusivamente para ustedes, en esa misión de llevar el conocimiento de una manera diferente, empática, a todos sus egresados, a todos aquellos que están ligados a nuestra universidad, a todos los egresados de otras universidades e institutos, en realidad a toda la sociedad peruana a lo largo y ancho del Perú, y seguramente muchas personas también nos ven en el extranjero. Esta noche tenemos un invitado de lujo. Una vez más, en este escenario magnífico de la digitalización, en que las fronteras ya no nos impiden estar con ustedes semana a semana. Esta noche tenemos al ingeniero naval Iván Robles Trinidad. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica, de acá de la Facultad de la UNI, y además tiene un agregado que es economista. Entonces va a haber una visión cuasi completa, por no decir completa, de todo este tema, en la cual es él un renombrado especialista. Bueno, tiene varias especialidades, pero hoy día solamente nos va a hablar de una arista de sus saberes. Él es especialista en barcazas para minería y tecnologías 3D. Buenas noches, Iván, qué gusto tenerte en este espacio denominado Entre Ingenieros. Y qué bonito tenerte a ti después de algún tiempo, reencontrarnos y que estés participando con nosotros y con todas las personas que amablemente y gentilmente nos ofrecen su tiempo. Ingeniero, el gusto es totalmente mío. La alegría de verlo, luego de haber usted formado realmente, no solo académicamente a tantos compañeros como yo, sino en lo personal, ¿no? En lo social, porque creo que tanto sus clases como su disciplina en los exámenes, que no me dejarán mentir muchos compañeros aquí, usted nos formó en una categoría extra académica y creo que eso es algo que nadie olvida, y por eso la alegría de estar aquí y transmitirle también el saludo de muchos compañeros que estoy seguro que siempre le envían un abrazo constante. Muchas gracias, Iván. Gracias por tus palabras, de repente inmerecidas, pero ahí estamos. Y es muy, muy grato poder reencontrarse con profesionales de tu nivel. Y aún que tienes una agenda tan ajustada, has tenido la deferencia de esta noche obsequiarnos lo más valioso que tiene el ser humano, que es el tiempo, un intangible tan valioso. Por eso, nuevamente te reitero, no solamente mi gratitud, sino la gratitud de toda la comunidad de aquí, de la facultad, de la universidad y en realidad de la sociedad, porque muy pocas personas tienen esa deferencia de poder compartir toda la expertise y todo el know-how que tienes tú en estas áreas. La primera pregunta que podría hacerte, o te la voy a hacer, es, se habla mucho de la tecnología 3D. Entonces, ¿tendrías tú la gentileza de decirnos qué debemos entender cuando escuchamos, leemos y nos anuncian acerca de esta tecnología y cómo en el Perú se ha ido desarrollando y cuál ha sido su evolución? Sí, encantado. Bueno, en realidad las tecnologías 3D de forma general son un aspecto importante de lo que implica las tecnologías 4.0, o más conocidas, estas que estarían revolucionando la industria, en realidad la economía, y también formando la cuarta revolución industrial de la cual se ha hablado mucho en este milenio, ¿no? Entonces, dentro de este conjunto de parámetros, de lo que se habla, de lo que será la cuarta revolución industrial, las tecnologías 3D conforman gran parte de estas. ¿Por qué? Porque en gran medida la revolución industrial, esta última, la cuarta, implica digitalizar la realidad en diversas aristas, luego procesarla,
optimizarla y conseguir así resultados en tiempos absolutamente reales con lo que es el 5G, el Wi-Fi 6. Entonces, es un plano fundamental y es transversal a todas las carreras, ni siquiera solamente las ingenierías, las carreras universitarias y técnicas. Y lo más interesante es que es un proceso que se está dando ahora, o sea, no es futurista ya hablar de estas tecnologías, se está dando ahora, en 2020, ha avanzado muchísimo en creo que todos los países desarrollados del mundo, y sí, me alegra mucho la invitación de su parte, porque sí necesitamos en Perú masificar el ingreso a este know-how que el mundo está teniendo, esta curva de aprendizaje que el mundo está teniendo es tremendamente alta, ¿no? ¿Qué tecnologías componen las tecnologías 3D, digamos, de la cuarta revolución industrial? Serían, ya conocíamos ya hace algún tiempo, con alguna antigüedad, las impresiones 3D, ¿no? Ujú. Lamentablemente en Perú todavía no se han masificado en su totalidad, pero sí ya tiene cierta antigüedad. Es más, hace apenas 3 años tuve la oportunidad de estar en Holanda, donde se imprimió el primer puente peatonal en 3D. O sea, ¿Ah, sí? imprimió de un extremo a otro del canal el puente peatonal, ¿no? Y hace un par de años también se imprimió ya la primera Casi. habitación en 3D con concreto. Eh, entonces ya esto ya no es el futuro, esto ya es el pasado en realidad, la impresión 3D. Es más, incluso podríamos ser críticos porque la impresión 3D tuvo una perspectiva muy alta a nivel mundial para que en el 2017 se alcance, digamos, una masificación mundial, pero ha tenido ciertos todavía demoras y bueno, se podría ser un poco crítico en algunos puntos tecnológicos que están por resolverse, ¿no? Sin embargo, la impresión 3D es solamente una de estas tecnologías, quizás la más antigua. Tenemos las tecnologías ahora, quizás este sea el año de la realidad virtual, porque es la tecnología que desde el 13 de octubre del 2020 se ha comenzado exponencialmente a masificar en el mundo. Yo le muestro un poco para hablar, justo traigo unos equipos de la oficina. A ver, a ver. Esto es un casco de realidad virtual en última generación, digamos. Uno se coloca este casco y es impresionante la cantidad de posibilidades que uno tiene. Yo estuve, a cada rato me conecto y aparezco en mundos, me conecto con CEOs de Estados Unidos, de programas famosos, todavía hay muy pocos usuarios. Digamos que para octubre habrían algo de, calculo, 20.000 usuarios, y para marzo, con la nueva tecnología, estamos hablando ya de 1 a 2 millones de usuarios. Entonces está en pleno auge. Pero esto ha tenido una curva de aprendizaje, porque el modelo que salió antes de este de aquí, que digamos es mejor y más económico, por lo cual se ha masificado, es este. Bueno, este es un modelo Oculus Quest 1. Digamos que esto salió en 2019. ¿Ya? En 2019 salió este. Yo tuve que ir hasta Alemania para encontrarlo, después de haberlo buscado en diferentes lados, porque en realidad fue desplazado rápidamente por el último modelo, ¿no? De Quest 1. Pero, para comentarle un poco de historia de lo que es el de Virtual 2, este es un modelo Rift, que digamos era lo máximo en el 2017, era lo máximo y lo último, pero tenía un costo excesivamente elevado. Estábamos hablando de equipos de $8,000 por unidad. Y además, la tecnología recién se estaba masificando, no había muchos usuarios, ¿no? Pero entonces, por lo comentado, finales del 2020 ha representado un cambio tecnológico a nivel mundial. Uno entra a estos mundos hoy en día, le hablo en lo que está sucediendo de marzo a mayo, hay diversos mundos. Yo he estado, hace poco estuve diseñando con amigos de España y de Estados Unidos, pero como si estuviéramos ahí, presencialmente. Estábamos diseñando una barcaza, pero todos estábamos dentro de la barcaza, mirando, cambiando, editando, me daban su opinión, y no solamente eso, acabado el asunto, nos íbamos a un karaoke, porque ¿Ah, hay sí? karaoke donde había gente de todo el mundo y se podía departir. El idioma, por ahora, el idioma fundamental es el inglés, pero ya se está formando una comunidad en español dirigida por los españoles mismos. Ahí pues, hay unas personas, unos referentes que están en la vanguardia de esto en España. He visto en la comunidad en español en Latinoamérica hay muy pocas personas, pero diría que donde más se ha venido desarrollando es en México, en
Chile y Brasil. Los demás países estamos, yo diría que en Perú no hay más de 5 usuarios por el momento. Entonces, Caramba. necesitamos salir de eso. En Chile hay por lo menos unos 200 usuarios en lo que va del año, ¿no? Bueno, en estos 4 meses que ha avanzado. Entonces, necesitamos avanzar en esa copa. Para darle una idea final ya de la cantidad de cosas que permite hacer, se puede hacer de todo, ¿no? Nosotros hemos estado creando mundos, digamos, donde colocamos, digamos, las tecnologías para la minería que estamos desarrollando y se puede dar trainings de seguridad a los usuarios. Qué bien. Entra y hay cátedras de Oxford, del MIT, en vivo, y las cátedras no son una pantalla frente a frente, sino uno entra a un salón típico de Estados Unidos, un auditorio ¿no? de varios niveles, y uno puede salir a la pizarra, departir, explicar su punto de vista, el profesor te llama. Hay de todo, socialización, aprendizaje. Con esto mismo también creo que le había comentado, uno puede visitar astilleros de cualquier parte. Yo he visitado, sin haber estado ahí en la vida real, Bien. he visitado astilleros en Hamburgo, por ejemplo, y en Rotterdam, como si estuviera ahí, porque no hay nada como estar ahí para aprender, o sea, la aprehensión del conocimiento, ¿no? Observar qué perfil usan, observar la disposición de los astilleros, y eso, Claro. tantas cosas, ¿no? Porque es bidireccional. Pude aprender que hay astilleros en Europa que parecen casas, residencias absolutamente limpias. Una casa normal tiene adentro 4 o 5 barcos, es increíble. Y cómo pueden manejar la gestión del taller tan pulcramente, es una cosa tremenda. Y más allá de bueno, con la revolución industrial esta también se está haciendo todo robotización, inteligencia artificial, lo que se llama, bueno, no me pierdo ahí, pero esta es una de las tecnologías que, digamos, está en su año. Este es su año. Bueno, otra tecnología que es referente, símbolo de esta cuarta revolución industrial es el Eye of Things. El Eye of Things es conocido como el Internet de las Cosas en español y básicamente plantea un concepto que es interrelacionar absolutamente todos los dispositivos que utilizamos tanto en la industria como en nuestra vida diaria. Lo que vendría a ser, usted habrá visto el Google Assistant, el asistente del celular o lo que es la Siri, digamos, en iPhone, pero hoy en día estos se concatenan, digamos, con el televisor, con los aparatos de la cocina, con las luces, no solamente las luces, sino absolutamente con todo. Hoy en día, hace poco Google ha sacado un avance donde usted le pide a su asistente que compre por favor un pasaje para que se vaya usted, digamos, a París, digamos, y el asistente busca las opciones cercanas, conversa con las recepcionistas humanas sin que las recepcionistas humanas se percaten de que es una inteligencia artificial. Y termina eligiendo la mejor opción, hace una previa consulta y compra el pasaje, o sea, todo en uno. Entonces, esto ya no es futurista, esto es lo que ya existe. Ya, es más bien, es del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que está faltando hoy en día? Y ahí viene lo que sí le diría una perspectiva más económica, menos científica, ¿no? Lo que está faltando hoy en día es insertar, ¿cómo va a ser ese proceso de insertar toda esta nueva dinámica tecnológica a la realidad? Efectivamente va a haber cambios. ¿Quién los va a introducir? Yo creo que son los ingenieros de nuestra universidad, ¿no? Hay mucho por hacer en diferentes ámbitos y creo que corresponde a todas las carreras, como le había indicado, ¿no? Entonces, sí aconsejaría que se entre. Bueno, para no dejar de detallar otras tecnologías, son un conjunto de 7, 8 tecnologías que están dando la hora, ¿no? El 5G, que ya más o menos lo tenemos en Perú y que era algo muy esperado. Claro. Hace poco tuvimos un proyecto que nos había solicitado el gerente de una minera. ¿Ya? El gerente no quería tener que viajar a una minera, ¿no? Y luego ingresar hasta el socavón, que es bajo tierra, y para inspeccionar algunas partes del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Ponerse en la realidad virtual y poder caminar dentro del socavón, o que alguien camine y él observar absolutamente todo. Pero necesitaba hacerlo en tiempo real. Para hacer esa conectividad se necesita alto flujo de datos. Entonces, con el 5G, que es, digamos, la alta velocidad de datos,
recién se va a poder hacer eso que está ya ahora ya realizándose en varias partes del mundo, en Perú, ¿no? Entre otras cosas, así como sí le había comentado de un laboratorio de automatización de la Universidad César Vallejo, ¿no? Pero las posibilidades son inmensas. Y esto es con la 5G. Está la Big Data también, Claro. otro que está avanzando mucho. La Big Data se centra, con la Big Data de forma concreta, ¿qué vamos a poder hacer? Hoy en día, en Europa, se están persiguiendo objetivos de clínicas que ofrecen, que le colocan a usted un chip, ingeniero. ¿Ah, sí? Le colocan un chip y con ese chip, en tiempo real, ellos tienen una base de datos que pueden saber su presión sanguínea, pueden saber el nivel de sangre, en tiempo real, pueden saber que usted se va a enfermar una semana antes de que se enferme, ¿no? Entonces, pero el tema es cómo procesas toda la información, o sea, son tantos datos por persona y por segundo, bueno, se realiza con una base de datos y justo es todo lo enfocado a Big Data, ¿no? Que es el procesamiento de grandes masas de datos. Eso entre otras tecnologías que también se están desarrollando. Bueno, para un poco ya resumir, tenemos la realidad aumentada, que también ya es una tecnología que está desarrollada, hemos desarrollado. La realidad aumentada no es otra cosa que usted ve, por ejemplo, estas películas de Iron Man, los Avengers, donde uno puede tener delante suyo, sin necesidad digamos, de viajar al mundo digital, un motor, por ejemplo, como iluminación. Yeah. Puedes girarlo, implantarlo, desarrollarlo. Y esto también ya existe. Me gustaría incluso mostrarle, porque acá hemos desarrollado varias de estas, y está también en un proceso. Está en un proceso porque tiene algunas limitaciones. Digamos, no diría que este es su año, pero ya hay bastantes cosas que se están haciendo para eso. Tenemos lo que es cloud computing. Bueno, usted habrá visto, ingeniero, en nuestra facultad hay muchísimo talento y hay muchos ingenieros muy bien desarrollando análisis de datos por elementos finitos, que implica digitalizar mecánicamente los sistemas. Por ejemplo, muchos muy buenos compañeros navales que tenemos desarrollan CFD o desarrollan cálculo estructural por elementos finitos. Para esto es como lo que siempre vimos, ¿no? Discretizar un volumen en partículas, digamos, 3D, y luego darle relaciones físicas, y luego con una computadora de altísima capacidad de procesamiento, poder resolver ecuaciones que quizás nosotros nunca podríamos en años, en décadas, en siglos, ¿no? Claro. Es una tecnología que está avanzando mucho, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto cuesta un computador de alta capacidad de procesamiento? Uf, ingeniero, olvídese, nos caemos. Tenemos tarjetas gráficas que requieren estas computadoras que han bajado mucho de precio últimamente, pero hay tarjetas desde $50,000. Entonces, solo la tarjeta gráfica, ¿no? Y así van mejorando. Entonces, ¿cómo hacemos para poder nosotros no quedarnos en este avance de la ingeniería que es los cálculos por elementos apoyados por computadora, ¿no? Y es que ahora, tanto en Europa como en Estados Unidos, se está desarrollando núcleos, o sea, como le explico, en California, por ejemplo, existen silos de computadoras de altísimos niveles, de gran capacidad de procesamiento, y lo que hacen es ahora alquilarnos a países subdesarrollados por mes, digamos, como una suscripción de Netflix, digamos. Ya. Yeah. Que uno use, o sea, yo podría en este momento, desde mi computadora, que es una computadora, digamos, barata, podría utilizar una computadora valorizada, no sé, en $10,000. ¿Cómo? Vía internet. Simplemente desde aquí entro a la computadora que está en California, ellos me dan una clave de acceso, yo tengo acceso a una supercomputadora de la NASA, como quien dice, yeah. Hago cálculos, reviso mis cálculos, los envío la información de los cálculos a Lima, a mi computadora, y luego cierro la sesión, ¿no? Y tengo acceso mensual. ¿Cuánto pago? $20 por una computadora de $10,000. Ah, sí. Entonces, ¿qué sucede? Lo ilógico hoy en día es comprar computadoras, porque yo he conocido varios compañeros que están comprando computadoras porque se necesitaban, ¿no? Hace un tiempo era indispensable tener computadoras de altísimo calibre, pero ¿cuánto inviertes y qué
con qué velocidad se deprecian estas computadoras. En dos ya hubieron mejores y bueno, ¿no? Entonces, esta tecnología de digitalizar, digamos, mejores hardware a través de soluciones por software, se llama, digamos, cloud computing, ¿no? Entre otras cosas que existen. Bueno, aparte, para no alargarlo mucho, hay dos tecnologías más. Una es, por ejemplo, los hologramas 3D. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos a los Jedis delante nuestro, ¿no? Medio celestes, digamos? Eso ya no es futurista, eso ya existe. Es más, hace 2 años, en la segunda vuelta, en las elecciones en Francia, el candidato Jean-Luc Mélenchon dio en 7 ciudades de Francia, en paralelo, en tiempo real, el meeting con hologramas 3D. Es una espectacular. En YouTube, Jean-Luc Mélenchon, elecciones Francia, hologramas 3D. Prácticamente esta empresa lanzó los hologramas y lo ve y desde ciertos ángulos uno no puede reconocer si la persona está o no está ahí, pero solamente eran luces, iluminación 3D, ¿no? Y mira, producto de esto, ingeniero, Jean-Luc Mélenchon subió 8% en las encuestas en solo una semana. Súper efectivo. Digamos, tiene un impacto también en el marketing, y eso ya sería una óptica como economía, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, claro, cualquier empresa que utilice sistemas tecnológicos, de por sí ya agrega un valor tecnológico, digamos, a su imagen corporativa, ¿no? Más allá de los beneficios adicionales. Y por otro lado, igual políticamente, ¿no? Un candidato, imagínese usted, Pedro Castillo, saliendo en 10 ciudades de Perú como un holograma 3D en paralelo, o sea, mañana sube con 80% de ganas de ahí asunto. Pero existe, ¿no? Si gustan pueden buscarlo en YouTube, en las elecciones de hace 2 años, aproximadamente 3 años. Y bueno, esto también ya se está trayendo a Perú, se está buscando aplicaciones diversas, ¿no? Entonces son un conjunto de tecnologías, pero ¿dónde está su mayor impacto? Su mayor impacto no está en la ingeniería tanto como ciencia, sino en la sociedad, como nuevas relaciones de consumo, nuevas relaciones de intereses. Dentro de la cuarta revolución industrial se encuentra el tema de que hoy en día una computadora puede predecir qué le gusta a usted comprar, ¿no? ¿Por quién usted votaría? Si le gustan los perros, ya lo sabe, ya la base, si le gusta, digamos, la política, si le gusta el fútbol. Entonces, ¿qué hace? Si uno tiene una empresa, ya no puede ir y a lo ciego poner un aviso, digamos, en páginas amarillas, porque no tiene sentido, ¿no? Hoy en día uno tiene que ir al que le gusta el perro y le gusta el deporte y le gusta la política. ¿Por qué? Porque hay una base de datos que ya lo sabe. Entonces, y bueno, no solamente en lo que es negocios, sino también políticamente. Usted habrá escuchado del Brexit en Inglaterra. Brexit fue una de las mayores demostraciones a nivel mundial de que funcionaba ese sistema, ¿no? Porque básicamente hicieron que la población inglesa vote a favor del Brexit, porque terminó ganando, cuando meses antes el 80% de la población de Inglaterra estaba en contra. ¿Cómo hicieron para cambiar la percepción del 80% de la población de Inglaterra para salirse de la Unión Europea en menos de un año? ¿Cómo lo hicieron? Entonces, eso fue netamente, y hay juicios ahora con Cambridge Analytics y todo el tema, pero es tecnología, ¿no? O sea, puede ser políticamente ilegítimo, pero es tecnología, ¿no? Y eso mismo se está aplicando al comercio. Bueno, adicionalmente a eso, Oxford ha comentado que probablemente para el 2030 van a desaparecer el 46% de carreras que existen hoy en día, que digamos ya quedarían como desfasadas, primitivas, arcaicas, ¿no? Y van a aparecer un 80% de nuevas carreras. Eso también... y ya se está viendo, porque ya esta cuarta generación, o esta cuarta revolución industrial ya comenzó. Claro. Se dice que se va a consolidar y se va a ver su esplendor más o menos en el 30, ¿no? Pero ya no. Tanto es así que usted habrá visto, por ejemplo, para difundir estas conferencias, para difundir productos, hoy en día se utiliza mucho el marketing digital, ¿no? Claro. Para redes sociales tener
más likes, más compartidos, los políticos, las empresas, ¿no? Pero, ¿y quién, existe algún profesional, digamos, que conozca la dinámica de esto? No existe, acá en el Perú al menos no se estudia. En Europa y bueno, en los países desarrollados en general ya hay maestrías y doctorados en estos aspectos, en todas estas tecnologías. Y solamente del marketing digital, The Economist ha lanzado una lista de 13 nuevas carreras solamente para que una empresa pueda consolidar, digamos, mayores likes en sus productos, o un político mayores compartidos en su publicidad, ¿no? ¿Qué carreras son para darles una idea? Para que no piensen? Por ejemplo, está el que crea el contenido, ¿no? Tiene que saber diagramar su contenido, saber adecuarlo para los tamaños de Instagram, de Facebook, ¿no? Pero el que crea el contenido, que sabe diseñar, quizás no sabe qué es lo que la gente quiere. Tiene que haber alguien que sepa qué es lo que la gente quiere, ¿no? Entonces tiene que haber un analista. Entonces hay lo que es un digital analizador de marketing digital, ¿no? Pero el analista, pues, se puede equivocar. Se puede equivocar. Entonces, ¿qué hay? Existe gente que sabe revisar las estadísticas. O sea, ya yo creé, yo analicé, pero tuvo resultados. Entonces tienes que ver estadísticas, ¿no? Y esas estadísticas hay gente que son inspeccionadores. Y así hay una serie de carreras solamente en ese ámbito que ahora es vital, ¿no? ¿No? Bueno, me queda mucho dinero. No, Iván, es muy interesante toda esta introducción que tú has hecho y que seguramente en todos nuestros amigos ha generado infinitas reflexiones. Pero tú siendo un experto en la construcción de barcazas para minería, pareciera un poco extraño que se hable de barcazas en minería. No es muy común. Uno piensa en una barcaza, bueno, se desplaza en el mar, en el río, en un lago natural, pero ¿cómo es eso de las barcazas en la minería y cómo estas tecnologías que tú nos acabas de mencionar se aplican en el diseño, en la construcción, en la selección y en la implementación de estas barcazas? ¿Podrías contarnos eso? Sí, bueno, yo ya, ¿Qué tiempo tienes en este negocio de las barcazas, Iván? bueno, le comento, creo que nuestra uni es una fuente realmente de grandes profesores como compañeros talentosos. Para mí fue una novedad esto en 2008, cuando me pidieron, siendo todavía estudiante, resolver una volcadura de una barcaza en minería, ¿no? Ya. Hay que ver muchos factores porque en la actualidad no existe ninguna normatividad para el diseño de fabricación y unificación de barcazas para minería. Recordemos que gran parte de los países del mundo no tienen minería ni tampoco es relevante la minería en otros países, ¿no? Puede ser en Perú algo importante, pero en el mundo, pues, la minería es una industria más. Entonces, muchas veces no existe normatividad para muchos de estos procesos, y menos en el diseño de barcazas, ¿no? Producto de esto, los sectores empíricos, digamos, que siempre hemos tenido, que siempre hemos manejado históricamente, han venido desarrollando sistemas flotantes de bombeo en nuestra minería, ¿no? Y siempre desarrollándola lo mejor que pueden, pero con grandes errores, ¿no? Y justamente a raíz de esto nos llevó a nosotros, a un grupo multidisciplinario de la facultad, a ganar un primer concurso nacional de ingeniería organizado por ASME. En 2009 ganamos este curso haciendo el diseño y optimización de las barcazas para minería en pozas de aguas ácidas, recuerdo, ¿no? Creo que la final la tuvimos en Trujillo. Bueno, a partir de esto, yo comencé esta línea de especialización y ya a través, ya vamos, creo que, bueno, más de 12 años, creo, en esta línea de especialidad. Creo con el tiempo ya también fuimos viendo muchos casos diferentes, mucha variabilidad, muchos problemas, muchos retos que existieron, ¿no? Y al final el objetivo ha sido tecnificar el desarrollo de barcazas para la minería peruana, porque la minería es una industria peruana.
Entonces, deberíamos tener una normatividad para evitar accidentes y evitar tantos problemas que han habido ahora en la minería, ¿no? Bueno, así fue como ingresé a este mundo. Con el tiempo creamos la marca Platforms, FB Platforms, creamos una marca, empezamos a fabricar barcazas no solo para Perú, sino también para Sudamérica. El problema de la falta de esta tecnificación en minería no es solo peruano, es en realidad a nivel sudamericano. Y bueno, fuimos optimizando, ¿no? Y siempre se encuentran nuevos retos, muchos nuevos retos, ¿no? Por ejemplo, otra industria que yo podría recomendar es el plástico, ¿no? Porque el Perú hasta ahora, a pesar de que el plástico es una tecnología más o menos pasada, no tiene grandes líneas de desarrollo ni científicas, académicas, ni industriales en plásticos. Es muy poco lo que tenemos en fabricación de plástico. No con Sí, cómo diseñar plástico. Son contados, yo diría, los que dominan el plástico. Porque usted recordará, por ejemplo, para darle una idea de este caso, en el acero nosotros tenemos una curva estructural de esfuerzos versus deformación, ¿no? uh-huh. No se cumple en el plástico. Es diferente, ¿no? Y en los años 90 han habido gran cantidad de tesis y desarrollo académico en el mundo para dominar el plástico, porque en el plástico la curva es de más ejes, es esfuerzo versus deformación versus envejecimiento y versus temperatura. Porque el plástico a 10 grados centígrados tiene una propiedad mecánica, pero a 20 grados centígrados nada más ya tiene completamente otras. Entonces, la temperatura es clave. Si uno no analiza la temperatura, no tenemos ningún cálculo que válido, ¿no? El otro eje es el factor de envejecimiento, porque no es lo mismo un plástico que recién acaba de salir, digamos, digamos, de la fabricación a un plástico que ya tiene un año bajo el sol. Claro. Entonces, porque hay un proceso de fatiga. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están las tesis sobre plástico? Eh, Hay una inmensa cantidad de retos técnicos en el Perú que están llamándonos, ¿no?, a avanzar, y realmente nuestra uni es clave en ese aspecto. Yo creo que estamos avanzando poco a poco en esto, y es una industria ya antigua, o sea, no es una industria moderna, ¿no? Sin embargo, puedo darle una idea de que Brasil, Chile, Colombia están muy desarrollados en el tema de plástico, ¿no? Yo diría que están al triple que nosotros. Entonces falta esto mucho. Y no solamente eso, bueno, solamente para cerrar la idea, en minería, las barcazas para la industria minera eh, tienen muchas diferencias con el sector pesquero. Muchos de los accidentes que han habido en estos 12 años que he venido viendo es que la mayoría de barcazas que se han diseñado para la minería se han hecho con las normas y con la, digamos, la experiencia del sector pesquero, ¿no? Ya. O marítimo, digamos. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy diferente, ¿no? En la minería tenemos aguas ácidas, por ejemplo, o de conductividades muy variables. Es diferente al agua de mar, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero usted llega a las mejores minas del Perú, llega a Antamina, llega a Cerro Verde, llega a diferentes mineras, y tienen sistemas de protección catódica con ánodos de sacrificio en zinc. Pero yo recuerdo lo que hemos estudiado en nuestra universidad, las bases de por qué ponemos el zinc es por la electrovalencia del zinc, que reacciona con la conductividad del agua de mar y genera un sistema de protección catódica para, digamos, el barco, ¿no? Uh-huh. En agua ácida eso no sirve para nada. O sea, y uno llega y ve, han invertido $5,000, $10,000 en poner ánodos de zinc, pero que está colgando, está generando, más bien peor, corroe más rápido las estructuras por. Entonces, ¿dónde están las tesis sobre eso? ¿Dónde está el desarrollo? Falta mucho desarrollo en ese aspecto, y es uno de los aspectos que hay que normalizar, ¿no? Y así una serie de cosas que han ido generando accidentes en el tiempo. Entonces, ya hay varios ingenieros navales, creo. Hay un grupo de ingenieros navales que ha venido desarrollándose en esta especialidad, y que creo hay la intención de desarrollar una norma técnica peruana, como Ya. y incluso proponerla ya como norma, digamos, internacional también a industrias, ¿no? En ese sentido, y bueno, ese es un poquito, en resumen, mi Claro. experiencia. Dime, y hablando de las barcazas,
cuando hablamos de barcazas en minería, ¿qué dimensiones aproximadas o promedio son las que se manejan en esas barcazas? ¿Y qué materiales, de qué materiales se construyen esas barcazas? ¿Y cuáles de esas tecnologías que nos has comentado tan magníficamente se aplican en la construcción, en la proyección y seguramente en el mantenimiento de estas barcazas? ¿Cómo es ese tema? Muy interesante. Bueno, sí, las barcazas para minería son mucho más pequeñas que las barcazas oceánicas o marítimas. Y justo viene ahí su complejidad, porque generalmente se utilizan para cargar motores, bombas, pueden ser bombas normalmente de 7 a 12 metros de altura, muchas veces bombas verticales, motores, que no solo son cargas estáticas, sino tienen cargas dinámicas, porque son rotativas, y al rotar tienen impulsores, usted nos ha enseñado, y los impulsores en fluidos generan impulsos, ¿no? Impulsos dinámicos cuando están en operación, empuje, ¿no? Entonces, estos efectos, para darle una idea, por ejemplo, al ser una barcaza pequeña, podría ser, digamos, una barcaza desde 5 metros, digamos, hasta, digamos, he visto hasta 35 metros en minería. De eslora. De eslora, exacto. Y el tema está que cuando son pequeñas, la estabilidad que tienen, por ejemplo, es mucho menor, digamos, que a un barco, digamos, en mar, ¿no? ¿Qué sucede? Que si por error humano o por diferentes cosas que suceden en la práctica, un motor, una bomba, la instalan apenas 10 centímetros en un punto, digamos, que teóricamente no había sido establecido, este motor puede tranquilamente llevar al colapso de estas barcazas, ¿no? Para darle una idea, una barcaza puede pesar, digamos, 20 toneladas, y un motor o un par de motores que se colocan sobre esta barcaza pueden pesar algo de 15 toneladas. El peso de los dos equipos es prácticamente igual al peso de la barcaza. Entonces, ¿qué sucede vibracionalmente, por ejemplo? Claro. Realmente estamos haciendo, casi hacemos resonar la barcaza, si es que no hay una buena concepción. Esto termina generando la pérdida de la barcaza y accidentes con pérdidas humanas y materiales. Entonces, pero muchos de estos accidentes han pasado porque, ¿por qué? Porque se han avalado con normas para, digamos, el sector marítimo, ¿no? Donde, digamos, mover un motor 1 metro a un lado, al otro lado, pues no tiene mayor impacto. O la vibración de estos motores o el empuje dinámico de estos sistemas, digamos, hidráulicos no tienen ningún impacto. Entonces, o la acidez, como le comentaba, del fluido, o así una serie de cosas. Ese es un poco, bueno, los materiales, por la acidez, la minería lleva a utilizar mucho, probar nuevos materiales, porque el acero, ante las aguas ácidas, es bastante débil. Entonces, ya no podemos diseñar acero, tenemos que usar plásticos muchas veces, o fibras similares, ¿no? Fibras de vidrio, que también tienen un nivel, plásticos en sus variedades diferentes, ¿no? Se tiene que analizar y desarrollar mucho el polietileno, el conocimiento de la manufactura del polietileno, ¿no? En sus diversas fases, que como le comentaba, en Perú no hay una industria fortalecida. Entonces, si la minería es una industria peruana, nosotros somos navales, digamos, en general, ¿no? Yo creo que es necesario llevar a ese fortalecimiento de nuestra industria, ¿no? Y también solo comentar, ingeniero, la modernidad nos muestra, o sea, estas tecnologías de la información, la internet misma, nos muestra que uno no puede aislarse en una carrera. Hoy en día un ingeniero tiene que saber de todo. O sea, hoy en día un ingeniero tiene que ser electrónico, eléctrico, informático, hasta ver la parte económica. ¿Por qué? Porque la competencia y la complejidad, digamos, del mundo hoy en día, la globalización, nos hace competir contra alemanes, contra holandeses, contra norteamericanos. Y ellos ya no están pensando en que yo estudié naval y solamente veo el diseño del barco. No. Pues tienes que conocer todo, tienes que conocer soldadura, electrónica, absolutamente todo, ¿no? Y esa es la gran ventaja de la uni, porque la uni nos da las bases para que nosotros podamos desempeñarnos después en eso, ¿no?
Creo que es un consejo que siempre trato de dar yo a los practicantes, que aquí todos aprendemos todo y hay que aprender rápido, así como en los sustis. Dime, en este diseño de esas barcazas que son tan especiales porque va de acorde a cada realidad, ¿no? No hay una barcaza común para todas las minas. Eh, ¿Cómo ingresa el 3D? ¿Cómo entra esto que estás hablando del Big Data? ¿Cómo entra esto de la realidad aumentada? ¿Tiene que ver? ¿Tiene relación? ¿Cómo es el Ah, tema? mira, en realidad, la cuarta revolución industrial de la que hemos hablado va a impactar en absolutamente todos los mercados, en medicina, en todas las ingenierías, en todos los negocios en general. Eh, yo tuve oportunidad de estar hace poco en Astilleros de Holanda, en Ya. Rotterdam. Es increíble. ¿Usted puede creer que que fabricar una barcaza, o sea, la mano de obra para la fabricación, el acero fabricado de una barcaza o de de cualquier estructura metálica en Perú es más cara que en Europa? ¿Sí? ¿Qué cabeza entra que la mano de obra peruana es más cara que que la mano de obra holandesa o europea en general, ¿no? Por decirlo así, ¿no? ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Y yo tuve un revés, porque en esta negociación que tuve con este astillero en Holanda, porque yo dije, mira, tu tecnología, yo le fui a los holandeses y le comentaba, ¿no? Tu tecnología era impresionante, ingeniero. Impresionante, más bien le diría que en Perú estamos como en la metalmecánica de los 90 y en otros países están ya en una visión a esto, a la cuarta generación industrial. Pero yo dije, bueno, tenía el ánimo de mantener la fabricación en Perú. O sea, ya, lo que tú quieras, pagamos lo que ustedes quieran, pero nosotros ponemos la fábrica en Perú. ¿Por qué? Porque al final, en el tiempo, el know-how se queda en Perú. Claro. Esa era mi visión y y yo dije, no me va a ganar, no me va a contradecir porque jamás la mano de obra peruana va a ser más cara que la holandesa. Pues. Dije, Ya. mira, tú traes tus ingenieros, yo te pongo la fábrica, la mano de obra y lo fabricamos en Perú. Y vino el gerente de este astillero, que además es un astillero que, imagínense, este astillero como empresa, solo como creación de la empresa, tiene 200 años de antigüedad. Ahora tiene 203 años ya. Pero en el 2017 había cumplido 200 años. Entonces, es Aniversario. digo, mi país recién va a cumplir 200 años como país. ¿Y cómo es que tú como empresa estás celebrando Claro. los años? Es una cosa increíble, ¿no? Pero tenía una tecnología muy interesante, diferente. O sea, es cambiar completamente la visión de fabricar, porque ya no es fabricar, sino es prácticamente eh, fabricar en masa con tecnología casi autónoma. Pero yo le dije, mira, en Perú, me dijo, tú en Perú, ¿cuánto fabricar? Me dice, yo tengo que fabricar ahí, no sé, digamos, 80 toneladas. Yo, acá en Perú, una cifra conocida, más o menos estándar, es $4 el kilogramo de acero, digamos, el acero fabricado. El gerente de este astillero me dijo, Iván, yo aquí, así, me escribió yo aquí fabricarte por $2.1 el kilogramo, me dijo. Así. Pero yo lo miré y dije, yo puedo bajar a 3.4, le digo, ajustando aquí en Perú, vendiendo y chancando a todo el mundo, ¿no? A 3, a 2.8 puedo ajustar, digamos, si es así, allá a 2.5. Yo ajustar yo a 1.8, prácticamente, ¿no? Entonces, yo digo, pero ¿cómo es? O sea, yo estaba boquiabierto, pues, ¿cómo? ¿No? Claro. Fui a Perú molesto, pues, volví, hasta ahora tengo esa duda, porque volví y presioné a muchos de los fabricantes aquí en Perú, oye, ¿por qué estamos fabricando tan caro? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? No, si se supone que la mano de obra holandesa es más cara que la peruana. Y resulta que es en gran parte la tecnología. La tecnología allá ya no se centra en inventar cosas para fabricarlas, digamos, que tiene un modo de proceso, ¿no? Sino se centra en producir diseños estandarizados que luego se arman como Playgo. Allá, bueno, es en particular en ese astillero, ¿no? Entonces, y luego utilizando la automatización la inteligencia artificial, digamos, la automatización por brazos robóticos, las inspecciones por Big Data, digamos, alcanzan estos factores porque los hacen competitivos, ¿no? Y la gran pregunta es imposible competir en este momento contra eso. Ahora, el tema es
¿qué va a pasar en los próximos 10 años, ¿no? ¿En algún punto podemos competir? Y la respuesta creo que es, la única forma es que comencemos a desarrollar nuestra propia curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje va a venir en la medida que no esperemos 10 años para que vengan aquí empresas españolas, europeas, nos traigan esa tecnología, nos la muestren, digamos, y nos quedamos dependientes de ellos por 20 años más hasta que por ahí se nos ocurra ver si podemos fabricarlo, ¿no? Porque va a ser muy tarde. Creo que necesitamos montarnos esta curva de aprendizaje. Podemos pagar costos seguramente porque la innovación muy rápido se revoluciona, pero es necesario, ¿no? Bueno, puntualmente en las barcazas, hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos nos colocamos el casco y junto con ingenieros de varias partes del mundo estamos caminando sobre la barcaza. Uno, la barcaza digital, que es, digamos, el digital twin de las barcazas que hemos fabricado. Entonces ahí se pueden optimizar, porque una cosa, o sea, se puede optimizar mucho caminando por dentro, viendo las facilidades, las dificultades, ¿no? El proceso. Y dos, tenemos lo mismo, caminar por la barcaza, pero sobre la barcaza real. ¿Cómo se hace esto? Son sistemas realmente de última generación que hemos estado desarrollando, donde dentro de las barcazas, o sea, por ejemplo, Yanacocha tiene cerca de 50 o más lagunas, donde en cada una debe haber un promedio de 5 barcazas, en la mitad, por decirlo así. ¿Podría hacer Yanacocha para poder inspeccionar si los equipos en esas barcazas están bien, ¿no? Porque para inspeccionar una de estas barcazas tendría que, pues, designar a una cuadrilla, claro, dedicarse todo el día a ir con chalecos de seguridad a menos 3 grados centígrados en un bote, subir, le tiemblan las rodillas, mirar, y por último llegan y no pueden hacer casi nada, más que megar, digamos, los equipos. Entonces, de una barcaza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No pueden controlar realmente, no pueden hacer mantenimiento preventivo ni predictivo, porque no hay, pues, la capacidad logística para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en otros países, o se está haciendo, se está planteando hacer ahora? Lo mismo que la plantea para las clínicas. Hoy en día, esto ya es algo antiguo en realidad, se puede generar un sistema de control remoto para visualizar en una oficina central las, digamos, 250 barcazas que existan en Yanacocha en paralelo, ¿no? Y ver las variables esenciales, ¿no? Que son, digamos, el aislamiento, la temperatura, el negado, la variación de corriente, ¿no? Y con, digamos, tecnologías también como los de mantenimiento predictivo, poder saber si ese equipo va a fallar, digamos, en una semana, en un mes, o no tiene ninguna probabilidad de fallo. Ahora, el tema es cómo procesamos toda esta información, que es mucha información, y esto es Big Data, ¿no? Pero a veces nos falta ver la barcaza. Entonces ya tenemos el casco relevado. Tenemos, digamos, una sospecha de excentricidad en el rotor, digamos, en la barcaza número 54. Listo, entramos, nos ponemos el casco y vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Incluso ya se está hablando de agregar ahí sistemas de termografía, junto con sensores de acelerómetros para ver también la vibración. O sea, es todo un esquema realmente en la medida que queremos confiabilidad. ¿Y por qué queremos confiabilidad? Porque la confiabilidad es cara, ¿no? Bueno, lo que le comentaba, ¿no? ¿Qué pasaría si estas mineras en general no hubieran impactado el medio ambiente? ¿Cuántos conflictos socioambientales hoy en día que existen en el Perú no estarían existiendo, ¿no? Cajamarca se queja de que Yanacocha los ha dejado sin agua, que ha contaminado el agua, y no solo se queja, es verdad, ¿no? Hay bastantes precedentes, ¿no? De mercurio en los ríos y todo. Pero esto no es por mala voluntad de las mineras, el tema es que hay un vacío tecnológico. Al final, cuando llega el verano, usted sabe, bueno, al menos en Cajamarca, llega el verano y empiezan las lluvias torrenciales, las tormentas, nadie puede salir, las bombas trabajan, todas resisten, pero de pronto le cae un rayo a una bomba, dejó de funcionar la bomba 1, la bomba 2, la laguna se sigue llenando, está a punto de pasar la napa freática. Y todos los sistemas de la mina están diseñados para un nivel máximo de agua, porque después de eso, ¿cómo controla usted que 50 lagunas no se rebalsen? Entonces, lo único que te queda es poder aumentar tu capacidad de manejo del sistema de aguas. ¿Y cómo lo puedes hacer si es que estás bajo tormenta? Bajo tormenta está prohibido salir a trabajar, ¿no? Pero fíjese que en una experiencia en Goldfields, tanto era, o sea, ya el nivel máximo de diseño para contarle una experiencia, había llovido tanto
y tantas bombas se habían malogrado en ese verano, digamos, en esas tormentas, que empezó a llenarse, estuvimos a 4 metros de alcanzar el nivel máximo donde, digamos, toda la mina se puede rebalsar, digamos. Entonces, vinieron órdenes desde incluso de Estados Unidos, de Goldmill, de Newmont y Sudáfrica, diciendo, mira, hagan lo que sea, no nos importa nada, pero no puede llegar a ese nivel. ¿Qué pasó en ese momento? Obligaron a cerca de 50 contratas de trabajadores a que salgan bajo la tormenta a las 3 de la mañana. Pero eso es riesgoso, y ahí pudo haber muerto alguien, ¿no? ¿Y por qué? Porque peor hubiera sido si es que no se reparaban esas bombas de una otra forma, ¿no? Entonces, y lo más probable es que normalmente no se reparan, entonces al final, por más que uno quiere, terminamos contaminando por ahí un río, se termina filtrando un poco de agua, y eso es un problema que genera problemas sociales y políticos en el país, ¿no? Económicos finalmente. Claro. Bueno, estas tecnologías lo que harían sería, si se desarrollan, tendríamos mayor capacidad para frenar esos problemas, ¿no? Uh-huh. Y ingeniero, bueno, entre otras cosas, no quería, perdón, explayarme tanto. No, está perfecto. Y en el país, en el Perú, ¿cómo ves tú el avance de estas tecnologías, particularmente en el sector minero que tú lo conoces? ¿Y de qué manera, por ejemplo, la academia, la universidad, podría hacer que este grupo selecto de estudiantes que están en la uni, en diferentes facultades, porque ya cuando tú nos hablas tú eres ingeniero naval, pero cuando hablas de realidad virtual, de inteligencia artificial, de todo ese tema, estamos hablando de gente mecatrónica. Si hablamos de software, estamos hablando de gente de sistemas. Si estamos hablando de diseño, estamos hablando de arquitectos, de urbanistas, estamos hablando de civiles, estamos hablando de ingenieros ambientales, estamos hablando de ingenieros químicos, o sea, este es un equipazo multidisciplinario, pero que estarían todos involucrados en el dominio de estas tecnologías para poder aplicarlo y, como tú bien dices, generar una paz social en la minería, por ejemplo. Y seguramente que si esto también lo aplican a la agricultura, tendríamos una agroindustria y las personas del campo no estarían pues destinadas a la pobreza permanente, sino que tendrían mejor calidad de vida y mejor acceso a las tecnologías. Entonces, los ingenieros agrónomos, los ingenieros hidráulicos, con todo esto que nos has mencionado, seguramente generarían mejores productos, mejores cosechas y mejor productividad. ¿Cómo difundir todo esto en nuestro país y cómo tú lo ves? O sea, ¿está difundido? ¿Hay interés? ¿Hay curiosidad? ¿Hay algunos centros? ¿Y cómo podríamos nosotros ingresar a este, pareciera impensado mundo, todo lo que nos comentas, y que seguramente nuestros amigos que nos están obsequiando su presencia, inmediatamente van a buscar, y esa es la idea, ¿no? De que tú generes esa curiosidad, oye, ¿existe esto? ¿Verdad? De repente nos está escuchando un pequeño empresario. Y, oye, ¿yo también puedo hacer esto? Sí. ¿Cómo? Y comenzamos a llevar el conocimiento a ellos. ¿Cómo ves eso, Iván? ¿Cómo ves a nuestro país en esta era de la industria 4.0? ¿Y cómo crees tú que el 5G va a influir en todos los sectores? Creo yo que para mí es una conciliación entre una óptica de economía y una óptica de ingeniería. Perdón, antes que sigas. Entonces te voy a generar un conflicto cognitivo en estos momentos. Una opinión desde tu óptica de ingeniero naval, otra opinión desde tu punto de vista como economista, y dónde está la intersección de ambas visiones y cómo podríamos verla. Bueno, es un contraste de perspectivas, ¿no? Uno podría decir que desde la ingeniería
nos apasiona el descubrir, el innovar, el diseñar. En la uni tenemos excelentes compañeros que, de todas las carreras en general, creo, y creo que guardan esa característica, ¿no? Es algo que creo que es bastante peculiar en la uni principalmente, diría. Se ha generado ese amor por la ciencia, por el desarrollo, por el conocimiento. Entonces, pero en ese amor que es muy sano y muy bueno, en ese desarrollo, se ha perdido de vista un poco la óptica económica, creo, en el sentido de que si uno ve desde la perspectiva económica, eh, uno no tiene que desarrollar, o sea, no se trata me explico en términos económicos mejor, desde la ingeniería, uno piensa sin límites en lo que puede crear y eso está muy bien, ¿no? Es mejor dicho, lo que crea, digamos, es como una oferta de productividad, una oferta tecnológica, una oferta de propuesta, una oferta de diseño, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces divagamos yo diría, ese amor nos hace, yo cuando quisiera, pues, ponerme yo mismo a crear un equipo de realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Eh, pero desde la economía, en realidad, pues, la oferta debe responder a la demanda. Y la pregunta que es importantísima, creo yo, es ¿qué demanda el país? ¿Qué demanda la actualidad? ¿Qué demanda la industria nacional, no? Y, y ese es un proceso también que requiere cierta ciencia, ¿no? Pero de identificar esa demanda, de visualizar la demanda, sentirla, es que debe partir de ahí recién los objetivos para ofertar la tecnología. Entonces yo creo que, por ejemplo, cuando un grupo de investigación en nuestra universidad desarrolla algo, no debe partir de la idea, no debe partir de lo que yo podría crear, quizás por un ejercicio académico inicialmente, ¿no? Pero para que ese ejercicio académico tenga concreticidad industrial, para se realice, tenga retroalimentación económica, financiera, o sea, sea apreciada por la industria, tiene que partir de una apreciación de qué demanda el mercado nacional, ¿no? Eh, Creo que eso, cuando un ingeniero de la UNI conecta la demanda nacional con la oferta tecnológica que puede brindar, o la propuesta, es que comienzan los emprendedores, digamos, ¿no? Estas empresas que con el tiempo se van optimizando, y creo que esa es un poco la historia de todo, hay cantidad de muchos ingenieros de nuestra universidad y en general en el país que han logrado percibir la demanda en algún punto de alguna industria que conozcan, sentir esa demanda, ¿no? Yo trabajo, digamos, en hidrocarburos y me he dado cuenta que falta quien le haga mantenimiento a las tuberías y yo sé cómo hacerlo, entonces de aquí a 5 años hago mi empresa. Entonces, ¿qué está haciendo? Está generando la oferta tecnológica de una demanda que ha percibido. Lo hacen casi natural, inconscientemente, y así es como se han formado las empresas que hay en el Perú hoy en día. Pero, pero el problema está que en cierto punto eh, también la economía nos esclaviza a desarrollar procesos bastante primarios tecnológicos, ¿no? Bien es sabido que en realidad las industrias fuertes en Perú son industrias básicas, tecnológicamente hablando, no es una crítica incluso política hoy en día, ¿no? Pero, entonces, ¿hasta cuándo vamos a salir de eso, no? En esa coyuntura yo diría, ingeniero, que la UNI es clave. Yo diría que la UNI es quizás hasta responsable de que no hayamos avanzado más, ¿no? Porque la UNI y quizás las personas con capital, que a veces son los que también apuestan por la empresa. Claro. Bueno, entonces, ese es el proceso. Pero ahora, conociendo ese proceso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sí, estamos viendo que la tecnología está que nos cae como una ola en el cuerpo, ¿no? Somos un país subdesarrollado con un tsunami de tecnología que ya llegó a los países desarrollados y nos está cayendo encima. Pero nosotros, ¿qué? Seguimos pensando en hacer mecánica básica, seguimos pensando en importar productos y vender, que es lo que hacen muchos colegas también, ¿no? Y está bien, porque son industrias estables, ¿no? Pero si nosotros, digamos, en la uni tenemos estas bases, yo creo que tenemos la mayor facilidad de entrar al mercado actual con emprendimientos diversos. Solamente en la realidad virtual yo veo
he leído, he visto ya más de 40 nuevas empresas en Europa. Más de 40 nuevas empresas ahorita funcionales, ahorita. Estamos hablando de colegios que enseñan con realidad virtual, estamos hablando de industrias que capacitan a sus empleados con realidad virtual, estamos hablando de oficinas que en pandemia están funcionando con realidad virtual, estamos hablando de diseño en ingeniería en realidad virtual, estamos hablando de médicos que hacen training de operaciones en realidad virtual. Sí le comentaba, por ejemplo, de estos colegios, el colegio en Pamayo, por ejemplo, nos ofreció que ellos que quieren o pretendían ser el primer colegio en Perú que instale aulas en realidad virtual, ¿no? Y un software que les encantó fue, por ejemplo, el del cuerpo humano, ¿no? Donde, donde podía una persona entrar, un alumno al ponerse el casco, ¿Ya? aparece dentro del corazón humano y de pronto puede uno simular un ataque cardíaco y el alumno estando dentro del corazón. Y luego de la misma forma viajar al cerebro, viajar al estómago, visualizar las enfermedades del estómago. O sea, es completamente un aprendizaje muy superior al que hemos llevado nosotros, ingeniero. Y mire, yo, Claro. 90, yo estudiaba con figuritas en un libro. Entonces, y hasta ahora no comprendo bien los procesos, pero estando en la realidad virtual uno está dentro. En la realidad virtual se puede viajar a cualquier parte del mundo hoy en día con los mapas de Google, por ejemplo, que se han hecho. Yo estuve, por ejemplo, la semana pasada viajando con unos amigos por diferentes ciudades de Asia. Entonces, uno viajando aprende en realidad, ¿no? Claro. Y bueno, la cantidad de cosas que se puede... allá en Europa uno llega a París y encuentras turismo de París, estando en París, por realidad virtual. Huele usted por la Torre Eiffel y de verdad vuelas, vas a París y como la gente no quiere caminar, y eso ya está, o sea, ya es de años pasados. Bueno, en ingeniería, por ejemplo, la gente está haciendo hoy en día mucho, por ejemplo, lo que nos pidió una constructora aquí en Perú, y que ya existe en realidad. Usted va a típico ingeniero civil, llega a una obra y necesita verificar si están haciendo bien la obra de acuerdo a planos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, espera que construyan con una wincha. Podemos hacer eso, claro, pero no sabemos si la inclinación es correcta. Por más o menos un grado el edificio puede terminar así, ¿no? Eh, ¿Qué hacen allá y qué es lo que existe? La realidad aumentada es la capacidad de que con unos lentes especiales uno puede ver objetos digitales delante, ¿no? O es más sencillo, más específicamente, yo agarro mi celular, prendo la cámara y enfoco a la obra de construcción y estoy viendo lo que ve la cámara, que es, digamos, la realidad, pero delante de la obra de construcción se edifica todo el edificio en 3D. Entonces yo comienzo a caminar por el edificio con estos lentes, son lentes o si no es el celular, como digamos, si es que no hay presupuesto para lente, ¿no? Pero comienzo a caminar y uno está viendo lo que el diseño ha mandado, lo que es el digital, pero estás caminando sobre la tierra en construcción y uno puede superponer, ver la columna, digamos, o las columnas y en paralelo ver el digital, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si uno ve diferencias, incluso de milímetros, ya las puede notar, advertir, prevenir y tecnificar la construcción, ¿no? La fabricación. Entre otras cosas, ¿no? Y le pregunto, ¿hay alguna empresa en Perú que haga esto? O sea, ahorita son nosotros nada más. Pero es tanto, hay tanto por hacer realmente que cuánto quisiéramos que entre más competencia en estos sectores, ¿no? Y yo estoy seguro que los ingenieros de la UNI tienen toda la capacidad son los llamados a aprender estas cosas, digamos, ¿no? Y hacerlas como empresa, ¿no? No sé si un poco por ahí. No, finalmente, Iván, todo esto que nos comentas y que ha sido tan interesante, es interesante, que nos has hecho ingresar a un nuevo escenario diferente al que nosotros normalmente estamos. Y eso es muy bueno. Se habla mucho ahora de emprendimientos, se habla de emprendedores, pero ese ejército de emprendedores que tienen voluntad, que tienen perseverancia, disciplina y todo el tema, con estas herramientas,
con el acceso a estas tecnologías, probablemente no, seguramente van a poder sobrevivir en el tiempo, porque las empresas que no se adaptan, ¿no? Que no aprenden a desaprender, van a colapsar. Y también las personas, la juventud, hoy día va a tener que ingresar, ya está ingresando al manejo de las TIC y a estas herramientas que tú nos has comentado, a estas tecnologías, porque si no tampoco van a poder insertarse en el mundo laboral, porque de acá a unos 5 años, porque como tú bien has dicho, esto se va innovando permanentemente, el que no está preparado se queda. Justamente la pandemia ha sido una desgracia por la cantidad de gente que ha fallecido en el mundo, pero también nos ha hecho ver una realidad diferente. Nos ha obligado a entrar apresuradamente, y como decía Nicomé de Santa Cruz, a cocachos aprendí mi labor de colegial, porque el que no aprendió hoy día, increíblemente en este año y medio, se ha vuelto obsoleto. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso, Iván? Es completamente cierto, ingeniero. Yo creo que tengo la sensación de que en los años 80 un ingeniero se desactualizaba pues pasado 20 años, creo yo. Los años 90 se podía desactualizar pasado 10 años, ¿no? Pero en el 2010 un ingeniero se desactualiza en 24 meses. Listo, o sea, uno contrata practicantes, digamos, diversos, jóvenes recién egresados, y se percata pues de que hay una diferencia generacional en pocos plazos. Entonces, ¿y hasta a dónde se proyecta eso, no? Hoy en día, sobre todo es una responsabilidad muy alta para los ingenieros, creo, ¿no? Porque claro que ya también se tienen otros valores que son, digamos, la experiencia, que es invaluable siempre, ¿no? El know-how, la experiencia. Pero es muy necesario esto que usted comenta. Creo, sí les recomiendo mucho que se actualicen, que entren a esto, porque si no hay una intención, una voluntad de entrar, lo que va a suceder es lo que siempre ha pasado en el Perú, ¿no? Van a pasar unos 5 años, calculo, y poco a poco vamos a ver empresas extranjeras de esto mismo. Y cuando en realidad no hay, o sea, una de las ventajas de la globalización, quizás antes era imposible pues mantenerse al corriente de lo que pasaba, ¿no? Pero una de las ventajas de la globalización es que hoy en día tenemos todos los textos, tenemos prácticamente, como le digo, yo me pongo este casco y ahorita me encuentro con 30 personas, amigos de Estados Unidos, amigos de Europa, cada cual en sus proyectos, diseñamos juntos, luego se van a otro lado. Entonces, hoy en día se está aplanando digamos, las tecnologías por el mismo tema de la globalización, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estamos entrando a menos a esa parte positiva de la globalización, o estamos solamente en la parte negativa? La pandemia que usted mencionaba, ya los especialistas tanto de Oxford, de Cambridge, de Economist, decían que estas tecnologías iban a desarrollar más o menos la impresión 3D, que más o menos para el 2020 una impresora 3D es lo que dicen los especialistas, ¿no? Y esto también de la realidad virtual ya se veía como para 2, 3 años, pero la pandemia con las cuarentenas por lo menos ha adelantado al mundo en unos 3 años en esos pronósticos. Durante la cuarentena es que ha pasado de 20.000 usuarios a 2 millones de usuarios. ¿Por qué? Porque la gente está o sea, ¿cómo hago yo para salir de casa, para vivir en un mundo que tengo que socializar, vivir, aprender sin contagiarme? Y ahí es donde estos sistemas, para darle una idea, yo recuerdo que en noviembre, un mes después de que salió, habían cerca de 10 software, ¿no? 10 software diferentes, ¿no? Para diciembre habían 100. Para febrero ya no pude contarlos. Estamos hablando de software. Tenía un aplicativo para tocar piano, digamos, ahí online, un aplicativo para karaoke, otro para diseñar arquitectura, otro para diseñar estructuralmente, otro para juegos de diversos tipos, otros para civiles. Entonces, pero en esa curva de aprendizaje tenemos que entrar, ingeniero. Tenemos que entrar, me parece. Bueno, Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todo lo que el día de hoy nos has
hecho conocer en una forma sucinta, ordenada, didáctica. Tú deberías ser docente, Iván. ¿Ya? Entonces, muchísimas gracias. Y además, quiero anunciar a todos ustedes, amigos, que en el primer simposio de ingeniería del 14 al 18 de junio, el ponente en la especialidad de ingeniería naval va a ser Iván Robles Trinidad, seguramente con un tema también amplio de discusión, de motivación y de reflexión. Entonces, también Iván, lo voy a comprometer para un webinar y ojalá nos pueda dar un curso para todos y cada uno de ustedes. Tus últimas palabras, Iván, de despedida. Y bueno, el tiempo siempre en este tipo de programas en vivo es el principal, pero parece que hemos comenzado hace 5 minutos. Siempre es un placer con usted, ingeniero, siempre una alegría, ¿no? Y encantado de integrarme, a apoyar en esta gran ciclo de entrevistas que usted está haciendo, ¿no? Me parece increíblemente valioso que usted pueda acumular el know-how de tantos ingenieros que hay en el Perú y en general, ¿no? Sentía que era como un barril de agua que se nos estaba yendo el know-how de tantos ingenieros, y estas experiencias, esta iniciativa que usted tiene es invaluable, ¿no? Lo felicito mucho y también estaría encantado de apoyar cuando gusten, de repente invitar también a los estudiantes que gusten, claro. Las oficinas. Ahí tenemos tenemos un showroom, digamos, de diversas tecnologías de este tipo. Espectacular. Me ha encantado de ayudarlos, incluso darles algunas ideas para que puedan ellos avanzar en proyectos de investigación que sí sean necesarios, digamos, para que tengan concreticidad en la industria, ¿no? Al menos desde mi humilde perspectiva. Muchas gracias, muchas gracias. A ti, Iván, nuevamente, un abrazo a la distancia y ya estaremos con esos cascos para poder estar en un contacto más frecuente. Muchísimas gracias, Iván. Y a todos ustedes, amigos, un saludo también para Rosa Trinidad, para Roger Sedamanos, para John Zambrano, para Miriam Portugués, para Marcos, para Paul Alexander Paredes, para Gustavo de la Torre, para Iván Lecamaqué Ortiz, para José Carrasco, para Carlitos Munares y muchas personas que nos envían saludos en su programa Entre Ingenieros. Así llegamos al fin de esta brillante entrevista y participación del ingeniero Iván Robles Trinidad, y también les anunciamos que siempre entren a nuestra página para que puedan enterarse de los diferentes cursos que brindamos hacia la comunidad. Entonces, hasta el próximo miércoles con otro brillante expositor para seguir ingresando a este mundo mágico, fascinante de la innovación, de la tecnología, de la investigación y del emprendimiento. Muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles en su programa Entre Ingenieros. Muy buenas noches, muchas gracias. Felicidades a todos.